¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis está pasando la economía mexicana? Todo el mundo dice que va a haber una crisis, que en algún momento en el futuro, sí, en algún momento en el futuro todos vamos a estar muertos. Sin embargo, no se están registrando síntomas de crisis a pesar de la fuerte depreciación y ni tan fuerte cuando vemos los datos de todo agosto que ha tenido el peso. Es más, ni tan fuerte si lo analizamos con toda la semana. Los indicadores económicos comienzan a mostrar o siguen mostrando que a pesar de las complicaciones, a pesar del entorno, la economía está creciendo. Mire, hoy se da a conocer el dato de construcción, un dato pequeño, pequeñito que avanza un poquito la construcción. Sin embargo, lo destacable es que es la primera vez en 5 meses, es decir, en prácticamente medio año que este indicador crece. El sector de la construcción es verdaderamente importante porque es uno de los grandes detonadores de empleo interno. Genera una gran cantidad de empleo formal de manera directa, de proveedores y desarrolla en una buena medida la economía. Si vemos que está creciendo la construcción, quiere decir que está creciendo el empleo. Si está creciendo el empleo y la construcción, quiere decir que está aumentando el poder adquisitivo. Es decir, que la economía avanza en un ciclo positivo. INEGI informó que el valor de producción de las empresas constructoras aumentó 0.2% en junio, respecto al mes inmediato anterior, lo que significó su primer alza en 5 meses. Asimismo, creció a una tasa anual de 0.6% con relación a junio de un año antes. Las remuneraciones reales pagadas ascendieron 0.8% anual, mientras que el personal ocupado bajó 2.6% y las horas trabajadas fueron menores en 2.3% en el sexto mes del año, comparado con igual mes de 2014. Hay dos maneras de analizar las cifras de crédito de la banca. Hay quien dice, o puede decirlo, mintiendo con la verdad, que disminuyó el otorgamiento de crédito que da la banca. Sí, a los estados y a los municipios. Si vemos el total del crédito bancario, disminuyó estados y municipios. ¿Por qué? Porque hay unos que ya están demasiado endeudados. Estamos viendo cómo en Sonora, Michoacán, Guerrero, y usted puede seguir una lista más larga, hay problemas de endeudamiento, de sobreendeudamiento y de la necesidad de tomar decisiones económicas que constriñan estas deudas. Es decir, la capacidad de crédito para estos gobiernos está limitada y de ahí que los bancos pues ya no quieren exponerse más al riesgo y que además hay que entender que han cambiado las reglas. Sin embargo, si vemos el crecimiento que ha tenido el financiamiento al sector privado, es mucho más que sano, porque el país avanza dando crédito con las menores tasas de las que se tenga registro, es decir, de la historia, y lo está haciendo de una manera sólida. ¿Cuál crisis? Banco de México informó que en el segundo trimestre de 2015, el financiamiento total al sector privado no financiero presentó un incremento real anual de 10.7%. El financiamiento al sector privado otorgado por la banca comercial creció 6.9%. La cartera de crédito vigente al sector privado presentó un crecimiento real anual de 7.7%. El crédito al consumo se elevó 3.9% y a la vivienda 9.6%, mientras que el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial avanzó 9.5%. Algo que dicen muchos los funcionarios del gobierno es que a pesar de la turbulencia, que a pesar de la volatilidad, México se va a ir distinguiendo de otras economías. De hecho, durante el fin de semana, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, decía después de esta reunión que tuvieron banqueros centrales del mundo, que para México es una gran señal que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, porque quiere decir que la economía de ese país ya entró en una fase de crecimiento y eso va a ayudar a una economía como la mexicana, que ha tenido solidez en las finanzas públicas, estabilidad y que se beneficia del crecimiento. Y esta diferencia ya la empiezan a ver las calificadoras.
La empresa Moody's hoy señala que la deuda de México se va a mantener saludable, que no le ven problemas. En la otra cara de la moneda, en el otro lado, tendríamos que hablar de Brasil, mientras que la economía mexicana creció al 2.2% durante los primeros 6 meses del año, la de Brasil cayó 1.98%. Ellos sí están en crisis, nosotros no. Las calificadoras comienzan a reconocerlo. La calificadora Moody's señaló que a pesar de que Banco de México ha reducido su proyección del Producto Interno Bruto para este año, la perspectiva de crecimiento a largo plazo continúa positiva para México, debido a la creciente demanda de exportaciones a Estados Unidos y por las reformas estructurales implementadas en sectores clave, pues atraerán más inversión. La situación es diferente para Brasil, que entró en recesión técnica con una contracción del Producto Interno Bruto de 1.9%. La iniciativa privada le pide al gobierno que haya un presupuesto congruente. ¿Y cómo se hace un presupuesto congruente? Partamos de lo que ya sabemos. No habrá nuevos impuestos, no se aumentará la tasa de los actuales, no disminuirá ningún beneficio fiscal, el precio del petróleo está en $49 por barril, no habrá una mayor deuda. Entonces, un presupuesto congruente pasa necesariamente porque haya un recorte del gasto. Porque ahora ya le toca al gobierno apretarse el cinturón. Y el gobierno no solo es la presidencia de la República, son todos los órganos que lo integran. Desgraciadamente no estamos caminando hacia el presupuesto base cero, sino un presupuesto donde vayamos acotando, reconociendo que hay menos dinero. Se tiene que hacer un presupuesto congruente, sí, con base en los datos que le he dado, no en los absurdos y ridículos que escuchamos de los diputados del PAN y del PRD. Los del PAN aferrados a cambiar la reforma hacendaria porque según ellos ha generado crisis y retracción económica que no existe en los números. Y los del PRD que ahora quieren ir en contra de su propia naturaleza porque dicen, según ellos, que la reforma hacendaria ha hecho daño. La plantearon ellos la diseñaron, ellos la festejaron como propia. ¿Ya se arrepintieron o nada más nos mienten? El Consejo Coordinador Empresarial señaló que el sector se mantendrá proactivo en el ámbito legislativo, teniendo diálogo con todas las fuerzas políticas. Señaló que entre las prioridades legislativas están enfrentar el temporal económico con responsabilidad macroeconómica, reactivar el mercado interno, comprometerse en el combate a la corrupción y la impunidad y acometer las reformas pendientes en las que urge avanzar. Asimismo, destacó que es necesario un paquete económico congruente con la complejidad del escenario nacional e internacional. El fin de semana iba de pasajero en una lancha rápida. Yo no la controlaba. Sin embargo, sí había algunas medidas que podía tomar. Traer un cinturón de seguridad puesto, un chaleco salvavidas y venir fuertemente aferrado de mi asiento, cuidando en todo momento que mi pequeña hija también estuviera bien. ¿Y a qué me refiero con esta figura que le estoy haciendo? Que lo mismo le pasa al peso mexicano. Las medidas que ha tomado la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, son medidas como traer el chaleco salvavidas, poner el cinturón de seguridad y venir fuertemente aferrados. La volatilidad no es, créame, no es producida por factores internos, sino externos. ¿Quiénes manejan la lancha? China, Estados Unidos, Europa o quien usted guste y mande. Lo cierto es que no podemos decir que avanzamos a una crisis cuando esta volatilidad del peso hace movimientos que durante el mes le llevaron a perder a nuestra moneda aproximadamente el 3,5%, cuando en los últimos 3 días la recuperación fue de cerca del 3%. Tomemos las cosas con mucho, pero mucho más calma. Banco de México asignó $200 millones en subasta sin precio mínimo a un tipo de cambio ponderado de 16.76 pesos por dólar. El dólar interbancario cerró en 16.68 pesos, con una disminución de 8 centavos respecto al cierre del viernes, equivalentes al 0.47%. En el mercado de menudeo, el billete verde cotizó en 16.58 pesos a la compra
y se vendió hasta en 17.18 pesos por dólar. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate recuperó 7.8% para entregar en octubre y el Brent 6.68%. Las estaciones de radiodifusión de AM, las de amplitud modulada, parecería que son una especie en extinción, que cada vez más avanzamos hacia la frecuencia modulada, las estaciones digitales o incluso las estaciones que se difunden a través de satélite. Sin embargo, en algunas regiones del país y para algunas empresas, la amplitud modulada sigue siendo muy importante. De ahí que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones tenga que tomar medidas que le den certeza jurídica a quienes tienen estas estaciones. En algún momento hubo quienes dijeron, ya tengo una AM, por consecuencia me tienes que dar una FM. No, no funciona así. No debe funcionar así. Sin embargo, sí se debe reconocer el derecho de las personas, no de los radiodifusores, a tener señales de radio y que éstas sean suficientes, que éstas les alcancen. De ahí que las reglas que publica el IFT en materia de radiodifusión sean para tranquilidad no solo de los concesionarios, al final del día son para tranquilizar a los radioescuchas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó las reglas de operación para las estaciones de radio en amplitud modulada y modificó los requerimientos para las emisoras en frecuencia modulada. El instituto recordó que la regulación para las estaciones en AM terminó este domingo. Entre los beneficios de la regulación que hoy entra en vigor, destacó la certidumbre jurídica a los concesionarios y permisionarios y se evitará la posible afectación a la calidad de transmisiones o interferencias entre las estaciones de radiodifusión. En sectores tan modernos como el de la aviación, donde se tendrían que estar enfrentando coyunturas distintas, como es el cambio del mercado, la nueva realidad en la que viven y la posibilidad de que haya cielos abiertos, los sindicatos, señaladamente el de sobrecargos, siguen en la época de las cavernas. Ricardo del Valle, el líder de los sobrecargos, puede decir que puso de rodillas a Aeromar, que le sacó un aumento del 5.47%. Sin embargo, se le olvida al líder sindical que simple y sencillamente la única conquista laboral irrenunciable es la fuente de trabajo. Ojalá lo entiendan y más en este entorno de cielos abiertos. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.